esta mesa redonda en la que intervendría el Instituto de Actuarios y UNESPA. Desafortunadamente solo tendremos a UNESPA, pero eso nos va a permitir que Carlos tenga más tiempo, ¿no? Para contarnos un proceso que ha sido largo, en el que ha intervenido muy activamente y en el que seguro que hay claves que nos van a interesar a todos. Carlos, sin más, cuando quieras. Muchísimas gracias, Daniel. Quería agradeceros también, como siempre, la invitación a UNESPA, ¿no? A participar en estas jornadas que organizáis. A ti y a todo tu equipo. Espero que se me oiga bien, que no haya problemas de ningún tipo, que parece que no. Y bueno, pues sin más y tras la presentación que ha hecho José Antonio, pues yo voy a intentar también dar un poco nuestra visión de cómo ha sido todo este proceso, de lo que son la elaboración de las nuevas tablas, tanto de mortalidad como de supervivencia. Un proceso largo. Para algunos que a lo mejor podáis estar entre los asistentes, que a lo mejor hayáis participado en otras jornadas, pues espero no repetirme mucho, pero creo que es necesario hacer un repaso, ¿no? De lo que ha sido todo este proceso y también de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Tanto lo que son las tablas como lo que ha sido todos los textos normativos o todo el proyecto normativo que le acompaña, ¿no? Que ha comentado José Antonio, que es la resolución ya publicada de tablas en diciembre de 2020, también la resolución que han publicado para el tema de rentabilidad esperada, al que también ha hecho referencia José Antonio. Lo que queda por llegar, por publicarse ahora, en principio, de acuerdo con lo que nos comentaba José Antonio, no debería tardar mucho, ¿no? en publicarse, ya que, por ejemplo, el Real Decreto Ómnibus pues ha pasado ya el trámite de Consejo de Estado, que era de los últimos que le faltaban por pasar, y aquí vendrá pues toda la que es la modificación reglamentaria, las dos circulares también a los que ha hecho referencia, ¿no? y la publicación de la orden ministerial en la que se modifica la DEC, en la que en principio vendrán pues estos cambios a los que también ha hecho referencia. Yo creo que es muy útil lo que ha comentado José Antonio sobre cómo hay que manifestar, ¿no? La opción sobre si se va a optar o no por el transitorio de las tablas de supervivencia, que en principio va a ser a través de la DEC, que ha dicho que si no diera tiempo, pues harán un requerimiento para que las entidades pues manifiesten a través de la aplicación de captura si se acogen o no. Hay que empezar por todo este proceso, estaba yo haciendo repaso, empieza aproximadamente a mediados de 2016, ante la perspectiva de que en aquel momento pues, el periodo de vigencia de la PER 2000, ¿no? Pudiera finalizar, pues se anticiparon bastante los trabajos, siguiendo un poco la metodología que habíamos seguido en otras tablas. En ese momento, pues nos pusimos en contacto con varias reaseguradoras y al final, pues fue Munirre la elegida para llevar adelante este proyecto, junto con la colaboración de ICEA, que también sirvió para un poco como centro de datos para conseguir la absoluta anonimización de los datos que era necesario. Y el objetivo en aquel momento únicamente fue la tabla de supervivencia, el renovar la tabla de supervivencia y elaborar una tabla de supervivencia de segundo orden, o sea, solo best estimate, porque el reglamento de exención por categorías que resultaba aplicable en materia de derecho a la competencia y que tenía una exención para la elaboración de tablas fue derogado, con lo cual nos planteaba ciertas incertidumbres el que pudiéramos elaborar una tabla que incorporara recargos de primer orden, que entendíamos bueno, que podía ser una cuestión a determinar el futuro, o bien por las propias entidades, o bien por la DGS, como así ha sido, y la propia DGS ha desarrollado esos recargos de primer orden. Entonces, este proceso comenzó, pues son procesos largos, captura de datos, simplemente dar algunos datos técnicos, ¿no? que muchos de vosotros conoceréis. El periodo de observación de la tabla de supervivencia fue 2010-2014, con el año de referencia 2012, que también viene reflejado en la resolución. El cálculo de la mortalidad bruta fue para las edades de 60 a 90 años, que es donde realmente había información suficiente. La suavización de la mortalidad bruta se hizo con el algoritmo de Whittaker-Henderson, ¿no? Y se tuvo que extrapolar la tabla para edades mayores de 90 años y menores de 60. Para menores de 60 se utilizaron datos poblacionales del INE
y para mayores de 90 años se utilizó una extrapolación con un modelo logístico. Estos son un poco los detalles técnicos, ¿no? Participaron bastantes entidades con una representatividad muy alta, ¿no?, del mercado por lo que se refiere a la captura de datos. Y bueno, pues todo tratado el proceso de depuración, porque evidentemente pues hubo que depurar bastante la información. En el mes de julio de 2018, es decir, estamos hablando de hace casi 2 años y medio o más, pues UNESPA remitió a la DGS una propuesta de nuevas tablas de supervivencia de la población asegurada española, ¿no? Y bueno, pues la presentación formal de las nuevas tablas, pues se celebraron varias reuniones técnicas con la DGS. Hay que decir que en todo este proceso, ¿no?, bueno, pues de ir analizando bueno, discutiendo con la DGS cómo tenía que ser este proceso, pues en UNESPA nos ha acompañado un nutrido grupo de grandes actuarios, que nos ha ayudado, ¿no?, a formular pues todas las observaciones y comentarios que podíamos tener en relación con esto de numerosas entidades, a los que también quiero agradecer ese impro trabajo, ¿no? Y bueno, pues desde la DGS se le solicitó a Munirre una extensa documentación de soporte, entre lo que se encontraba la base de datos de exposición al riesgo bueno, pues toda la metodología que se le facilitó sin ningún problema, ¿no? Y bueno, a principios del mes de diciembre de 2018, el siguiente hito fue que la DGS puso en marcha una consulta pública limitada para el contraste de las tablas con diferentes instituciones, entre las que se encontró pues, el Instituto de Actuarios Españoles, el INE, la Seguridad Social, universidades y algunas entidades reaseguradoras, ¿no? Y se le dio plazo para remitir comentarios hasta el 8 de febrero de 2019. Aquí la DGS se tomó un tiempo. A nosotros sí que es verdad que nos hubiera gustado pues poder haber tenido acceso, ¿no?, a todas estas contribuciones que se hicieron por parte de todas aquellas instituciones que participaron en la consulta pública limitada, haber tenido acceso a todas y cada una de esas observaciones para poder haberlas analizado en detalle, pero no se publicaron, desafortunadamente. Y bueno, pues al final, el junio de 2019 es cuando celebramos una reunión con la DGS, pasaron aproximadamente 4 meses en la que la DGS pues, nos expuso de forma resumida, mediante una presentación, los ajustes que consideraba oportuno introducir en las tablas, ¿no? Proponiendo tanto unas modificaciones a la tabla de segundo orden que habíamos presentado como a la tabla de primer orden, ¿no? Y por otro lado, la DGS propuso, incluyó aquí un nuevo debate, que es una nueva tabla de mortalidad de la población asegurada, que bueno, ha terminado siendo la PASEM 2020. La PASEM 2010 realmente su plazo, digamos, de lo que sería la vigencia, ¿no?, habitual, que sabéis que con el anterior ROSP eran 20 años, ahora se reduce a 10, pues todavía estaba vigente. En principio no tenía por qué ser modificada, pero la DGS consideraba que tenía que entrar también en este proceso de revisión. Ahí lo único, nuestra principal observación fue bueno, que todo ese proceso de elaboración de la nueva tabla de mortalidad tenía que venir acompañado, a nuestro juicio, de la elaboración también de una nueva tabla de invalidez, ¿no?, de la población asegurada española, porque la PAIMS 2007 no está publicada por la DGS. Y bueno, pues creíamos que también lo lógico, ¿no?, hubiera sido el que la nueva tabla de mortalidad se hubiera publicado al mismo tiempo con una tabla nueva de invalidez. En este ámbito, la DGS al final no ha tomado esa opción. Lo que sí que nos ha dicho es que dentro de este mecanismo continuado de análisis de las hipótesis biométricas a través de una comisión técnica que se va a crear en el seno de lo que es la DGS, pues uno de los primeros trabajos que podrá abordar en el futuro precisamente sería la elaboración de esa nueva tabla de invalidez. Bueno, pues en el borrador completo del informe de resultados elaborado por la DGS se nos remitió el 10 de junio, junto con los archivos Excel de las tablas, y pues UNESPA remitió observaciones y comentarios a este primer borrador a finales de junio, pues manifestando en nuestro caso la opinión contraria a algunos de los ajustes propuestos por la propia Dirección General de Seguros, así como bueno, pues, otra serie de ajustes que habían planteado en lo que se refiere pues, tanto a los recargos de segundo orden como de primer orden, ¿no? Em,
Aquí pues se celebraron nuevas reuniones bueno, pues tuvimos un segundo informe de resultados el 16 de julio de 2019 y aquí sí que hubo una novedad que nosotros considerábamos importante, que es que en aquel caso se suprimió el ajuste propuesto a las tablas de segundo orden por el nivel de suma asegurada, que realmente nosotros no veíamos que fuera a ser relevante, complicaba muchísimo todo lo que era la tabla, ¿no? Bueno, pues al final este ajuste propuesto a las tablas de segundo orden por el nivel de suma asegurada que figuró en los primeros borradores, pues se eliminó, ¿no? Bueno, a finales de julio la DGS publicó en su página web la propuesta de nuevas tablas de supervivencia y mortalidad, que esto ya fue cuando se hizo público, lanzando una propuesta de un estudio de impacto, dando un plazo de finalización para ese estudio de impacto hasta 15 de octubre de 2019, ¿no? Bien, pues aquí las entidades pues, elaboraron el estudio de impacto. Se acercaba el cierre de 2019 y lamentablemente pues veíamos que no iban a poder publicarse, ¿no? las tablas antes de esa fecha. Y bueno, esto hizo necesario el que la DGS tuviera que publicar el 20 de diciembre de 2019 una nota pública sobre las consideraciones al ejercicio al cierre del ejercicio 2019 de la revisión de determinadas tablas biométricas, ¿no? Y bueno, pues porque era necesario para ver cómo se tenían que cerrar bueno, contablemente y con qué tablas ese ejercicio, en la medida que había una cierta incertidumbre sobre la vigencia o no de las tablas PER en ese momento, ¿no? Por otro lado, hubo una nota de actualización de las tablas biométricas tras el estudio de impacto y las observaciones que había recibido la DGS tanto de una Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social como de UNESPA, ¿no? Y bueno, pues aquí sí que se introdujeron determinados cambios, ¿no? En lo que eran las tablas que había publicado inicialmente la DGS, que también supusieron, en nuestra opinión, un avance positivo en relación con las observaciones que le habíamos hecho. Se me ha olvidado comentar en la nota pública de la DGS dejó claro que no efectuaría objeciones, ¿no? En sus procedimientos de supervisión a que la formulación del balance y cuenta de resultados de 2019 se mantuvieran las hipótesis biométricas aplicadas por las entidades en su contabilidad durante dicho ejercicio 2019, ¿no? Que yo creo que dejaba un poco más claro el marco de cálculo de las previsiones técnicas contables al cierre. Como decía, en esta nota de actualización de las tablas biométricas que se produjo a finales de diciembre de 2019, se produjeron algunos cambios. No se modificaron las tablas de segundo orden de supervivencia ni la tabla de mortalidad, pero sí que hubo cambios en los recargos de primer orden. Por un lado, hubo un ligero avance en el recargo de nivel, dado que la DGS decidió reducir el nivel de confianza aplicado del recargo del 80 al 75%, algo que veíamos absolutamente lógico porque nos parecía que un nivel de confianza del 80% era excesivamente conservador. Y por otro lado, se produjo un avance de mayor calado en el recargo de tendencia, puesto que la versión anterior era 50 puntos básicos para todas las edades, algo que tampoco nos parecía lógico en absoluto, porque evidentemente la capacidad de mejora, ¿no? de la esperanza de vida no es la misma cuando uno tiene 60 años que cuando tiene 85, ¿no? Entonces, en esta nueva versión, el recargo se reduce paulatinamente a partir de los 65 años, es decir, es 50 puntos básicos hasta los 65 años, pero a partir de ahí se va reduciendo hasta llegar a 20 puntos básicos a los 83 años, de 83 a 90 años se mantienen 20 puntos básicos y finalmente de 90 a 100 años desciende de 20 a 0 puntos básicos. Como os podéis imaginar, pues el impacto que estos recargos tenían en lo que se refiere, por lo que se refiere al provisionamiento, ¿no? De las nuevas tablas, pues se redujo razonablemente, ¿no? el nivel de conservadurismo en una estimación que nosotros hemos hecho una media de 30 al 35%, algo que nos parecía totalmente lógico, dado que, por otro lado, se le había hecho la propuesta desde el sector a la DGS de reducir el periodo de vigencia de las tablas, que en el anterior ROS estaba en 20 años, ¿no? Bueno, en lo que sigue hasta ahora, hasta que lo modifiquen, nosotros proponíamos que se redujera a 5.
La propuesta tenía su cierta lógica porque en la medida en que tú hagas una revisión cada 5 años, el nivel de conservadurismo que tienes que meter en los recargos es sensiblemente inferior y bueno, pues nosotros veíamos que en gran parte de los recargos pues ese nivel de conservadurismo era alto, ¿no? La DGS ha optado por reducirlo a 10, aún así, y a pesar de los cambios que he comentado, nosotros seguimos opinando que quizá la tabla de supervivencia sea excesivamente conservadora, pero bueno, otra de las grandes novedades que se metieron, ¿no? en este ámbito fue el dejar claro, que no lo he comentado, pero es un tema muy relevante, ¿no? Que se permite utilizar tablas de experiencia propia. Bueno, lo aclaró en la nota pública y lógicamente, pues en este ámbito, lo que pasa que, y esto sí que es un matiz que yo creo que ha hecho José Antonio, la utilización de tablas de experiencia propia en este nuevo marco va a ser muchísimo más exigente. Es decir, que al final la DGS, José Antonio ha dicho, claro, todo lo que signifique la utilización de porcentajes sobre una tabla, considera que es una tabla de experiencia propia y tiene que cumplir con los mismos requisitos y entendemos que en base a lo que hemos comentado con la DGS, la utilización de tablas de experiencia propia a partir de ahora pues va a requerir de unos requisitos de gobernanza, de reporting, de backtesting, de monitorización, etcétera, que no, desde luego, no va a ser, para mí, en mi opinión, equivalente a lo que podríamos considerar una tabla de experiencia propia en la normativa anterior. Em, Siguiendo con todo este proceso, en febrero de 2020 la DGS hizo llegar a UNESPA un proyecto de disposiciones relativas a las tablas biométricas, es decir, todo el proyecto normativo que iba a acompañar a las nuevas tablas, ¿no? Que ya hemos comentado ya en varias ocasiones en qué consiste, ¿no? El objetivo en principio era haberlo publicado antes de que finalizara el ejercicio 2020. Lo que pasa que, como ha comentado José Antonio, no ha sido posible publicarlo en su totalidad. Por ese motivo, dado que hay pues, toda modificación reglamentaria pues lleva un proceso de tramitación mayor, pues no ha sido posible que el reglamento se publicara antes de diciembre de 2020, pues se han publicado las resoluciones de tablas y la de rentabilidad esperada a finales de 2020 y ahora pues entendemos que a finales de este mes o principios del que viene, según lo que nos ha anticipado José Antonio, pues probablemente se terminará de publicar el resto de la normativa que conforma parte de este paquete, ¿no? Em, Desde UNESPA se remitió observaciones a la DGS de manera inmediata y aquí también transcurrió pues, bueno, pues un tiempo bueno, pues hasta que al final la DGS remitió para su análisis todo este proyecto normativo a la Junta Consultiva, a que se remitió el 17 de julio de 2020. Es decir, transcurrieron aproximadamente 5 meses hasta que bueno, pues se remitió para su análisis por la Junta Consultiva, ¿no? En este ámbito también se lograron, ¿no? Gracias a las observaciones que se formularon en este proceso pues, de Junta Consultiva, pues importantes avances, porque por un lado el periodo transitorio inicial que se había previsto por parte de la DGS para adaptación a las nuevas tablas de longevidad era de 3 años, se amplió de 3 a 5, es decir, ahora mismo tiene que estar terminada la adaptación para aquellas entidades que se vayan a acoger al transitorio, al cierre del ejercicio 2024, ¿no? Mientras que la anterior versión era al cierre del ejercicio 2022. Se aclaró también que pueden acogerse a ese periodo transitorio las entidades que utilicen tablas de experiencia propia, posibilidad que no estaba recogida en los borradores originales. En cuanto a la comparativa de lo que es el comportamiento real y el comportamiento esperado, se aclaró algo también muy importante para nosotros, que es que esa diferencia, ¿no?, que te puede surgir entre el comportamiento real y esperado, aunque lo tengas que analizar que en cada ejercicio, no te tiene que llevar a que haya pues una dotación y un ajuste porque se haya producido una diferencia en un año, sino que se aclaró que tiene que producirse una diferencia material y consistente en el tiempo, que es un matiz muy, muy relevante. Se modificaron las definiciones de seguro de supervivencia, seguro de vida de riesgo y seguro de vida de riesgo relacionado para hacerlas más claras. Yo creo que ahora son bastante más claras que lo que venía en los primeros borradores. Y por último, pues el plazo transitorio a efectos de tarificación se consiguió
que al menos se estableciera un plazo de adaptación de 3 meses, que como ha dicho José Antonio, está a punto de terminar ahora a marzo de 2021, pero que ha sido, yo creo, muy útil para las entidades para poder hacer, ¿no?, esta adaptación de lo que sería la adaptación en materia de tarificación, ¿no? Finalmente, en el julio de 2020, pues UNESPA remitió sus observaciones. Aún así, seguíamos teniendo observaciones a las circulares, a algunos apartados del reglamento. Se presentaron también observaciones al trámite de audiencia pública del Ministerio en septiembre de 2020. Y bueno, pues finalmente se vio, como os decía, que no iba a poder aprobarse todo el proyecto de tablas a fin del cierre de 2020, lo que también dio lugar a ciertos ajustes, porque el transitorio para las tablas de supervivencia y también todo lo que se refiere a la transición en materia de decesos estaba contemplado originalmente en el Reglamento, en lo que sería la modificación reglamentaria, y tuvo que trasladarse, ¿no?, al ámbito de la resolución, dado que no podía haberse publicado la resolución sin que al mismo tiempo figuraran en la misma los periodos transitorios, ¿no? Como ha comentado José Antonio, el transitorio da mucha flexibilidad. Creemos también, además, que resuelve cualquier duda que pueda haber sobre en materia de deducibilidad fiscal, es decir, te permite, por lo que se refiere a las tablas de supervivencia, hacer la adaptación completa en 2020. Como la resolución entra en vigor al 31 de diciembre de 2020, al cierre del ejercicio 2020, por supuesto, las nuevas tablas están en vigor, lo que quiere decir que no hay duda de que aquella entidad que decida adaptarse completamente, pues podría considerar deducible toda esa adaptación o dotaciones adicionales que tuviera que hacer para ese proceso. Por otro lado, como ha dicho José Antonio, si las entidades deciden no hacer nada en 2020, también pueden hacerlo, es decir, pueden optar por no hacer nada y el optar por el transitorio y pues la adaptación que tengan que hacer de al menos, y la norma habla de al menos el 25%, la podrían hacer al cierre de 2021 o al revés, como ha dicho José Antonio, se puede hacer el 25% en 2020 y en 2021 nada. Son siempre porcentajes mínimos, quiere decir que aquella entidad que quiera correr más en esa adaptación y en vez de adaptarse hasta 2024 puede hacerlo en 2022. Entendemos que todo esto, en la medida en que está previsto por la norma, pues no tendría tampoco problemas en cuanto a cuantía, deducibilidad fiscal y cuantía mínima de deducibilidad, ¿no? Y bueno, pues solo nos queda esperar a lo que sería la publicación bueno, del Real Decreto, que como ha dicho José Antonio, pues tiene varias disposiciones relevantes. La disposición adicional segunda, que es donde se va a crear la Comisión Técnica de Análisis de las Hipótesis en que se basa la elaboración de tablas biométricas. Y entonces, bueno, está previsto bueno, que la propuesta de la DGS pues, se cree en el plazo de 6 meses de la entrada en vigor del Real Decreto, ¿no?, una comisión de trabajo que se dedique al análisis de las hipótesis en que se basa la elaboración de tablas biométricas, que va a depender del director general de seguros y que tendrá una composición y un número de miembros que se determine en su orden de creación y que bueno, pues, participará, pues está prevista la participación de institutos actuarios, asociaciones más representativas del sector, etcétera. Va a tener, lógicamente, un carácter consultivo, es decir, no es vinculante. La comisión eleva sus opiniones y propuestas a la Dirección General de Seguros, que es quien al final toma la decisión. Junto con ello, vamos a tener también una disposición transitoria tercera en la que se va a recoger el régimen transitorio de adaptación para las provisiones técnicas a las nuevas tablas de la DGS. Es decir, aparte de tenerlo en la resolución, habrá gente que le habrá llamado la atención que en la propia resolución se dice, ¿no?, que cuando habla del régimen transitorio, ¿no?, yo creo que hay un párrafo en el que viene a decir bueno, que esto realmente, pues digamos que el transitorio será igual que se va a aprobar el reglamento, pero que cuando se apruebe el transitorio del reglamento, el que pasa a tener vigencia, ¿no?, es el transitorio que se recoge en esa modificación reglamentaria, que como entendemos va a ser exactamente igual que el que se publicó en la resolución. Se modifica también el artículo 34 y el 133. No voy a abundar en ello porque ya lo ha dicho José Antonio. Quizá la principal novedad se basa en que
el periodo de observación, o sea, la vigencia son 10 años desde el año central, ¿no? Que antes era desde el último año, este es desde el año central. Como ha dicho José Antonio, en la versión anterior de la modificación reglamentaria que pasó por Junta Consultiva, había una disposición transitoria que venía a decir que para las tablas de longevidad, en la medida que 10 años desde el 2012 sería 2022, se entendía que se daba un plazo adicional de 5 años, ¿no? para considerarlas vigentes. Esta disposición transitoria ha desaparecido, pero en el artículo 34 la DGS dice que mediante resolución la Dirección General de Seguros podrá modificar el número de años fijado para el caso de tablas concretas, con lo cual, como ha dicho José Antonio, entendemos que se publicará una resolución señalando que esas tablas que en principio vencerían en 2022 pues van a tener una vigencia superior. Y, y bueno, pues en cuanto a las novedades del Real Decreto, pues como además pues va con otros muchos temas, yo creo que están ya comentadas, ¿no? También un poco, pues, lo que serían las circulares, ¿no? Las circulares que se van a publicar, tanto para lo que son los requisitos de lo que serían las tablas de experiencia propia, como los requisitos en general por lo que se refiere a las tablas biométricas y que ahí, como os decía, entendemos que se establece un nivel de exigencia muy superior en cuanto a cuáles son los requisitos para que las entidades puedan aplicar tablas de experiencia propia. Y bueno, pues este sería un poco el resumen. Me voy a detener aquí. Yo creo que ha sido un proceso largo, muy debatido, ¿no? También con la intervención de muchas instituciones. Y bueno, pues afortunadamente, pues más o menos está a punto de finalizar todo lo que es este proyecto de adaptación a las nuevas tablas. Todavía hay algunos temas de análisis y de debate que estamos analizando con la Dirección de Seguros y que entendemos que también están dando lugar a dudas por parte de las compañías y supongo que luego más tarde, si queréis, pues podemos comentar alguna de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la exhaustiva presentación, que yo creo que ha sido tremendamente útil, ¿no? Porque contextualiza mucho, ¿no? El- el proceso de desarrollo de esta nueva normativa después de tanto tiempo. Eh, Tenemos alguna cuestión que no sé si encaja en alguna de las cuestiones que has comentado, pero en cualquier caso a lo largo de la jornada igual se podrá comentar por el resto de los ponentes. Bueno, hay una cuestión que plantean y es si crees que las nuevas tablas se trasladarán a los precios de asegurados en los seguros de vida riesgo, ¿no? Una consideración una cuestión muy general, pero bueno, no sé si tienes algún comentario. Bueno, esto es una cuestión de pura competencia entre las entidades, ¿no? Es decir, depende de cada entidad. Es decir, evidentemente lo que no puede hacer la Dirección General de Seguros es establecer un pricing, porque en un sistema de libre fijación de precios de mercado, ¿no? Cada entidad tiene. Otra cosa es, ¿no? Que por lo que se refiere a la base técnica, pues lógicamente la nueva tabla es en el ámbito de mortalidad más barata, ¿no? que la anterior, pero luego cada entidad puede fijar el margen de beneficio en lo que es la base técnica que considere oportuno. Y en este caso será la competencia entre las entidades la que determinará si habrá es decir, un mayor traslado. Cuando entiendo que se refiere por traslado, se refiere a que la nueva tabla, pues lógicamente, de primer orden es más barata que la anterior, pero al mismo tiempo, pues luego cada entidad, como es lógico, puede fijar los recargos de seguridad y margen de beneficio adicionales que considere oportunos. Y hay otra cuestión también, Carlos, quizás demasiado específica. En todo caso la planteo y si no, igual se puede comentar a lo largo de la jornada. Eh, eh, la cuestión es la siguiente. En el caso de no cumplir con los requisitos para elaborar una tabla de experiencia propia, ¿cabría la posibilidad de tarificar por debajo del 100% de la PASEM de segundo orden? En el caso de contar con un proceso de suscripción exhaustivo. O bien basándonos en la experiencia de reaseguro, por ejemplo, en el caso de lanzar un producto dirigido a un nicho de asegurados
saludables, ¿no? Saludables entre comillados. Eh, bueno, es que, claro, el tema de tarificación, es decir, va muy relacionado con también cómo tengo que provisionar, ¿no? Que decir, que Claro, decir, teniendo en cuenta cómo tengo que provisionar, no sé si en algunos casos el hacer una tarificación muy por debajo, pues primero, si sería técnicamente correcto, por muy soportado que estuviera, y si la DGS podría aceptarlo, y segundo, si cómo me va a afectar eso al provisionamiento, porque evidentemente me puedo provocar una pérdida inmediata, ¿no? Entonces, claro. yo creo que, evidentemente, pues lo veo complicado, pero bueno, Claro. esto es como todo, o sea, todos los temas que tienen que ver con pricing es un tema de decisión de la propia compañía. Sí que es verdad que hay normas en cuanto a que, lógicamente, el pricing no puede estar por debajo de determinadas hipótesis técnicas, y luego también influye mucho el cómo tenga que contabilizarse, ¿no? Para que, lógicamente, no te provoque una pérdida inmediata en las cuentas, el haber hecho un pricing de una forma y tener que dotar las previsiones con otra. Está claro, Carlos. Pues nada, si os parece, seguimos avanzando en el desarrollo de la jornada. Tendremos tiempo al final, ¿no? De que se planteen algunas cuestiones más. Y sin más, doy paso a Alfredo Yagüe. Alfredo es componente del equipo de seguros de AFI y centrará su intervención en los impactos operativos, ¿no? Que advertimos desde AFI de la implantación de la nueva norma. Alfredo, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Daniel. Voy a compartir la presentación. Entiendo que ya la estáis viendo. Y bueno, tal como os anticipaba Daniel, lo que vamos a ver en esta parte de la jornada son los principales impactos operativos que tiene el nuevo entorno normativo. Entendiendo este entorno normativo como no solo como lo que tenemos aprobado a día de hoy, que sería lo que ha comentado José Antonio, sino también incluyendo estas circulares que todavía están pendientes de aprobación, que al final lo que nos van a ayudar es especialmente a identificar los requerimientos si queremos usar tablas de experiencia propia, que ahí, como yo creo que ha dicho José Antonio y también Carlos, al final nos están dotando de un marco para usar tablas de experiencia propia, pero también el marco es más exigente que lo que teníamos anteriormente. Es decir, que hay que ser consciente cuando vayamos a este marco de los requerimientos que va a tener, que son superiores a lo que entendemos ahora mismo, por cuando se estaban usando las tablas, ajustando en un tanto por ciento las tablas para especialmente en el ámbito de solvencia. Bien, lógicamente tenemos dos tipos de requerimientos, unos que aplicarían a todas las compañías de seguros y otros que solo aplicarían a las compañías que usan tablas de experiencia propia. Como ordenamos nosotros los requerimientos, básicamente es, pues partiendo desde el inicio, que es, oye, cómo ordenamos nuestros datos, que es las estadísticas biométricas que vienen desarrolladas en la resolución del 17 de diciembre. Lo siguiente, que sería cuáles son los procesos de calidad de datos que tenemos que abordar para tener esas estadísticas biométricas fiables. Y el tercero de los puntos que es, oye, cómo tenemos que monitorizar nuestra experiencia biométrica. Que en este caso esa monitorización de experiencia biométrica, lo que nos está pidiendo la resolución básicamente es que comparemos nuestra estimación, que es la tabla, con la realidad, que la realidad es nuestras estadísticas biométricas que ya hemos revisado con el proceso de calidad de datos. Y luego, lógicamente, como ha explicado José Antonio, aquí hay compañías que pueden decidir ir a usar tablas de experiencia propia cumpliendo el nuevo, el nuevo marco normativo, más exigente, pero también más claro, que eso es bueno. Y hay otras compañías que se verán obligadas a ir a tablas de experiencia propia porque si sus estadísticas biométricas no son suficientes, ya directamente tienen que usar tablas de experiencia propia.
Vale, vamos a ir avanzando en todos estos puntos, detallando cuáles son los principales impactos y, y luego daré paso a mi compañero Nacho, que hablará con más detalle de las tablas, de las tablas de experiencia. El primer punto, cuando hablamos de qué son las hipótesis biométricas, las hipótesis biométricas básicamente, o sea, lo que estamos hablando es de nuestra base de datos de expuestos y nuestra base de datos de fallecidos. En este caso es, oye, ¿qué es lo que nos está pidiendo la norma? Que ordenemos un proceso, estos procesos de generación de la base de datos de expuestos y la base de datos de fallecidos. Y luego también que implementemos un proceso de explotación, es decir, que la comparación de mis tablas, las tablas que uso para provisionar, con la experiencia real, que son estas estadísticas biométricas, se pueda hacer de una forma ágil y también consistente en el tiempo. ¿Y qué requerimientos me está pidiendo los principales? Porque hay alguno más, pero lo que recogemos aquí son los principales. Lo primero, que hagamos estas estadísticas por grupos homogéneos de riesgo. El segundo, que también fue una de las problemáticas asociadas a la elaboración de tablas sectoriales, que es, oye, que todos los registros de un mismo asegurado los limpiemos, es decir, que aparezca un asegurado una única vez, no por número de pólizas. El tercero, que en este caso es relativo al cálculo de las exposiciones, es que no tengamos exposiciones que sean superiores a un periodo mensual, o sea, que cuando calculemos las exposiciones. Y luego otro punto que es, sabes, que en este punto son recomendaciones, en este caso por parte de DGS, que es, oye, que las estadísticas biométricas tengamos en cuenta el valor de la provisión y el capital asegurado. Aquí yo creo que está bien que sea una recomendación porque depende de cada caso. Hay compañías que van a tener que el sumar la provisión matemática o el capital asegurado les va a aportar valor. Y hay otras cuando tengan un colectivo muy homogéneo y ciertas pólizas que están totalmente fuera de ese colectivo, que lo que va a hacer es distorsionar. Con lo cual, aquí lo que deberíamos de hacer es hacer el análisis y concluir si es interesante incluirlo o no, sabiendo que la DGS nos recomienda el hacerlo. El siguiente de los puntos es, oye, una vez que tenemos hecho nuestra base de datos y nuestro proceso de explotación de estadísticas biométricas, tenemos que implementar un proceso de calidad de datos de las mismas, sabiendo que este proceso de calidad de datos, algo que tiene que ser independiente al proceso de creación y también tiene que estar documentado. ¿Cuál serían los requerimientos de este proceso? Lo primero, como siempre que hablamos de calidad de datos, es la trazabilidad. La trazabilidad del proceso, entendida como... O sea, muchos de estos requerimientos son requerimientos que son estándar de otros procesos de solvencia, como puede ser modelos internos, como puede ser calidad de datos. O sea, aquí lo que nos están hablando es que documentemos cómo van los datos desde el origen, es decir, desde que entran en los operacionales de la compañía hasta que los podemos ver en las estadísticas biométricas que hemos comentado. Es decir, que vayamos explicando poco a poco y también, oye, si en algún caso se hace algún proceso de depuración, limpieza o transformación que se indique. Otro de los puntos relevantes desde el punto de vista de calidad del dato es asegurarnos que la información con la que estamos revisando estas estadísticas biométricas es comparable en los distintos periodos de tiempo. Aquí, sobre todo para los productos que incluyen las tablas, que incluyen tendencia, lógicamente, si no se pudiese considerar si no fuese comparable, no tendría sentido la revisión. También tiene que ser completo, es decir, no incluir solo las fuentes de datos internas, sino si en determinados casos usamos fuentes de datos externas, como puede darse cuando no tenemos experiencia propia o que para determinados colectivos, determinadas edades, pues ahí también tenemos que verificar que los datos que usamos de fuentes externas sean correctas. Y para finalizar, establecer un sistema de reporting, es decir, cuando después de construir mis estadísticas biométricas, antes de proceder a la revisión de mis tablas biométricas, lo que tengo que hacer es reportar a mi dirección
la calidad de estos datos con los que voy a trabajar. Y cómo no, documentar todo el proceso de calidad de datos. Si continuamos, desde el punto de vista de monitorización, cuando hablamos de monitorización, lo que estamos diciendo es, o sea, lo que espera todo el mundo es que revisemos la experiencia real de la compañía contra la experiencia estimada en nuestras tablas de mortalidad. Lo primero que nos determina es, oye, un sistema de gobierno, iba a decir, robusto sobre este proceso. Y para ello nos determina la participación de 3 de las 4 funciones clave, solo faltaría la de cumplimiento, y también nos involucra al Consejo de Administración. Aquí las funciones clave que participarían, lógicamente, son la función de gestión de riesgos, que es la función que colabora en esa determinación del apetito al riesgo, que se presentará al Consejo y que tendrá el Consejo que analizar al menos anualmente, es decir, este riesgo biométrico asumido. Luego, la función actuarial, que va a ser quien es el responsable final de revisar si nuestras hipótesis biométricas se cumplen o no se cumplen y de informar al Consejo. Aquí es importante también comentar, o sea, porque la función actuarial ya tiene un reporte estándar al Consejo de Administración, que es el informe de la función actuarial. Bien, es verdad que es recomendable que este tipo de reportes, sobre todo cuando estamos hablando de estadísticas biométricas, se produzcan con anterioridad a la emisión del SFDR o las cuentas anuales, porque si no perdería gran parte de su sentido. Y cómo no, la función de auditoría, que tiene la obligación de revisar este proceso de monitorización al menos cada 3 años. Sabes que en este caso la norma ya nos explicita que tiene que ser al menos cada 3 años. Ya sabéis que los planes de auditoría interna son trianuales, con lo cual tiene que estar incluido en el plan de auditoría de todas las compañías. Si seguimos, desde el punto de vista de gobierno, algo que también es relevante es cuál es la documentación que se va a ver afectada. ¿Cuál es la documentación que se va a ver afectada en todo este proceso? Y aquí, lógicamente, lo que busca el regulador, que es ese alineamiento entre tablas de solvencia, tablas contables y tarificación, lo que va a provocar es que tengamos que actualizar determinadas notas técnicas, que, como ha comentado José Antonio, el periodo transitorio acaba en breve. Otra documentación que lógicamente se va a ver impactada y va a ser necesario modificar va a ser toda la relativa a los artículos 264 y 265 del Reglamento Delegado de Solvencia. Y algo que hay que ser conscientes, todas las compañías, que hay que abordar, es la documentación de todo este proceso de monitorización. Es decir, tenemos nuevos requerimientos, es un proceso que es tremendamente relevante, porque básicamente lo que determina en una compañía de vida es las provisiones tanto contables como de solvencia, incluso tiene implicaciones en tarificación, es que el proceso esté perfectamente documentado y luego cuando venga auditoría interna, como comentábamos antes, a revisarlo, su labor sea más sencilla. Vale. Y luego, otro de los puntos, el siguiente punto, una vez que hemos creado las bases de datos de estadística biométrica, hemos creado el proceso de calidad de datos independiente sobre estas estadísticas biométricas y hemos revisado si son adecuadas o no. Aquí lo que nos puede pasar era lo que comentábamos. En el caso de que no sean suficientes, lógicamente tenemos que ajustar las tablas sectoriales, y como ha comentado José Antonio, esto ya se consideraría una tabla de experiencia propia. En la resolución del 17 de diciembre se contemplaba que se pueda hacer tablas de experiencia propia basadas en tablas sectoriales. En este caso ya nos determina cuáles son los requerimientos. Uno es tener claro
que conocemos las hipótesis y los métodos utilizados en las tablas. Es decir, que sabemos perfectamente cuáles son las limitaciones de las tablas sectoriales y que se adecúan a nuestro colectivo, porque al final, como sabréis, las tablas sectoriales tienen determinados aspectos de juicio experto que a lo mejor se adecuan o a lo mejor no a nuestro colectivo, ¿vale? Tenemos que explicar por qué seleccionamos esa tabla y en caso de que sea relevante hacer análisis de sensibilidad con otras tablas, y también si existen diferencias sustanciales entre nuestros asegurados. Aquí esto es un tema que a mí me parece bastante relevante, especialmente porque lo que nos están pidiendo es que analicemos las diferencias sustanciales entre mortalidad y tendencia, sabiendo que hay dos tablas, o sea, que tenemos tablas asociadas a productos de renta que incorporan la tendencia y tablas asociadas a productos de riesgos o productos de decesos que no incorporan la tendencia. En este caso, lo que nos está diciendo, porque aquí estamos todavía en la resolución de 17 de diciembre, es que verifiquemos la tendencia y no nos dice nada de que esté excluido decesos o vida a riesgo, con lo cual lo que hay que asumir es que la tendencia es cero en esas tablas. Y ahí en esa revisión por parte de la función actuarial, del próximo monitoreo continuado de las tablas, determinar si la tendencia es cero o no a futuro, que también esto es algo que a mí me parece muy, muy relevante, especialmente en negocios que tengan a más largo plazo. Vale, el siguiente de los puntos, que sería el periodo de observación, es decir, que el periodo de observación sea... Las tablas sectoriales están elaboradas en un periodo sectorial ya pasado, y qué es lo que estamos viendo, vamos, es lo que se está viendo, que la mejora de la mortalidad poco a poco se está reduciendo, y esa evaluación de la tendencia, a lo mejor el periodo sectorial de la tabla, si queremos usar experiencia propia, se adecue o no a nuestra compañía. El siguiente punto, que aquí ya entramos en estos requisitos no están en la resolución de 17 de diciembre, sino que son requisitos asociados a las circulares todavía pendientes de aprobación, está ligado a los requisitos de metodología e hipótesis de la tabla de experiencia propia. Aquí ya no hablamos de tablas de experiencia propia que sean adaptaciones de las sectoriales, sino que una compañía puede hacer de cero una tabla de experiencia propia. En este caso, ¿cuáles serían los requisitos desde el punto de vista de metodología e hipótesis? Lo primero es, oye, también eso, explicando lo que comentaba José Antonio, al final, en determinados casos, la documentación asociada a las tablas existentes de solvencias, asociando este ajuste porcentual de la tabla sectorial, quizás quizás es muy probable que haya que robustecerla. ¿Por qué? Porque lo que nos está pidiendo cuando dice justificación es que lo documentemos, es decir, que documentemos la metodología de la tabla, que documentemos los criterios para seleccionar grupos homogéneos de riesgo, que documentemos las acciones futuras en qué va a pasar con nuestras tablas, cómo es el proceso de revisión de estas tablas, porque hay compañías que ya tienen claramente definido cómo se hace esta revisión de hipótesis biométricas, han definido comités para hacer esta revisión, pero hay otras que todavía no lo tienen. Y sí que es verdad que este nuevo marco nos lo está pidiendo, y va a haber que hacer. Si una compañía quiere abordar este proyecto, el uso de tablas de experiencia propia, tiene que considerarlo. Otro de los puntos relevantes es la calidad de los datos, en el caso de que usemos tablas de experiencia propia. Tenemos los requerimientos de solvencia, los tradicionales, tenemos los requerimientos de las hipótesis biométricas, y además de eso vamos a tener nuevos requerimientos de calidad de datos que nos está requiriendo, en este caso, nuestro regulador, y también nos está ayudando a abordar el proyecto, es decir, a tener más claro el marco jurídico. La cuestión es lo que
lo que se comentaba anteriormente, que el marco es exigente. Es decir, tenemos que tener claro que, por ejemplo, que las hipótesis por tramos son correctas, que en el caso de que estemos excluyendo datos, hagamos análisis de sensibilidad de por qué los excluimos, qué impacto tiene. Tenemos que definir responsable de la evaluación de esta calidad de datos. Tenemos que analizar, tenemos que documentar el proceso de actualización de estos datos, es decir, ser conscientes de que abordar este tipo de proyectos va a tener requerimientos en este aspecto relevantes y en muchos casos similares a modelos internos. Y por último, dentro del proceso de elaboración de tablas de experiencia propia, o sea, ¿cuál es el proceso de validación? Lo primero, como siempre, es tenerle perfectamente documentado. El segundo es, estamos hablando de un modelo, con lo cual, ¿sabes? Lo que comentábamos, a veces hay muchas similitudes entre modelos internos y la documentación para la elaboración de estas tablas, que es hacer análisis de sensibilidad, estrés test sobre la misma. Sí que es verdad que ahora mismo el estrés test casi es el periodo que estamos, porque el COVID es un periodo de estrés. Y luego el análisis de movimiento. Vale, algo, lógicamente, dentro de este proceso de validación va a estar involucrado auditoría interna. Acordaros que hablábamos que auditoría interna tenía la obligación de monitorear el proceso de elaboración de seguimiento, o sea, el proceso de monitorización de las estadísticas biométricas, pero aquí nos explicita más y nos dice que además tiene que verificar que la base de datos es adecuada y el procedimiento es robusto y fiable. Vale. Y luego hay un punto que está en discusión, o sea, porque en el borrador lo que dice ahora es que en el caso de que se use tablas de experiencia propia tendría que ser validada por un experto externo independiente. Y ahí este es uno de los puntos de discusión de quién es ese experto externo, experto independiente, y como es un punto en discusión, lo dejamos ahí, porque podría ser un externo total o podría ser el departamento de validación de nuestra entidad, como se entiende, por ejemplo, en modelos internos. Vale. Simplemente por ir terminando, comentar dos puntualizaciones más, que es determinados requisitos asociados a, cuando hablamos de tablas de experiencia propia, a las tablas de segundo orden, que como ya sabéis de sobra son las tablas que se utilizan en Solvencia II, y también las tablas de primer orden. Voy a hacer dos pinceladas porque empezamos a ir un poco justos de tiempo y básicamente en el caso de que tengamos tablas de segundo orden tenemos que mostrar claramente que se ajustan mucho mejor que las tablas sectoriales y que tenemos lo que decíamos, los procesos gobierno, control interno perfectamente documentados. Y en las tablas de primer orden, que por no repetir lo que ya se ha comentado, estamos hablando de un VAR al 75% y también que tienen que estar basadas en las tablas de segundo orden, incorporando estos recargos, lo que se ha comentado en la reunión, con lo cual aquí tampoco voy a hablar mucho más. Simplemente, por terminar y por dar paso a mi compañero Nacho, comentar unos requisitos generales en el caso de que las compañías quieran abordar este tipo de proyecto, que es tener claro, o sea, el tamaño muestral, eso es muy relevante. Es decir, tenemos que tener datos suficientes para poder pensar en tablas de experiencia propia, si no al final va a ser difícil. Y entendiendo tablas de experiencia propia en su sentido amplio. Es decir, que lo que se estaba haciendo en Solvencia de ajustar un tanto por ciento a la tabla tiene que cumplir los requerimientos. Es decir, tenemos que tener una base de datos suficiente para abordar todo el proceso. Y luego, algo que yo creo que también es muy relevante, que es un principio que tiene que ser unas tablas que no sean volátiles. Es decir, que el resultado de todo el proceso no puede generar volatilidad a ningún tipo de provisiones, ni a las contables ni a las de solvencia. Si no, el proceso no tendría una salida, o sea, una tabla adecuada. Y por mi parte, nada más.
No sé, Daniel, si hay algún tipo de pregunta. No, yo creo que podemos esperar al final y ahí asumimos ya todas las cuestiones que se pueden haber planteado. Yo creo que podemos dar paso a Nacho y con eso yo creo que vamos en tiempo razonable para cumplir con las expectativas. Nacho, cuando quieras. Perfecto, buenos días a todos. Intentaré ser también ejecutivo para dejar plazo, tiempo para que haya preguntas y eso es lo que realmente nos gusta. Voy a compartir en un momento, lo veréis en unos momentos, la presentación a pantalla completa. Mientras se va cargando, nada, tomar el testigo de lo que ha comentado Alfredo. Perdonad, porque esta es la visión. Lo que ha comentado Alfredo relacionado con, sobre todo con el entendimiento de los requisitos biométricos. Fundamentalmente, esa es la idea fundamental que tenemos que quedarnos desde el punto de vista de seguimiento, monitorización continuada de las hipótesis biométricas. Realmente voy a tratar de las consideraciones técnicas, todo lo ligado en un primer subapartado ligado al proceso de construcción que ya ha comentado Carlos, de hecho, algunos puntos. Muy brevemente también comentar sobre los parámetros biométricos de esas nuevas tablas para terminar con esa metodología de experiencia propia que se comentaba, aunque realmente indicar que, como se han adelantado en las anteriores ponencias, lógicamente el trabajo de experiencia propia requiere de un proceso necesario previo de calidad del dato. Es fundamental a la hora de experiencia propia o incluso de la propia monitorización continuada del riesgo biométrico, partir de unos datos que sean suficientemente adecuados y que, por supuesto, luego no dé lugar a volatilidades en tablas de experiencia propia. Entonces, en ese sentido, comienzo la presentación por la parte más de construcción regulatoria, haciendo un resumen de los principales pasos que ya comentaba Carlos en la parte de los seguros de vida ahorro. Comentaré rápidamente todo lo que tiene que ver con los seguros de vida ahorro, la construcción regulatoria de las tablas biométricas en los seguros de vida riesgo, tanto los vinculados como los no vinculados, y finalmente los seguros de deceso. Básicamente se parte todo el proceso en las tablas de seguros, en las tablas biométricas de seguros de vida ahorro, en las tablas de segundo orden. Bueno, básicamente, como ya se han comentado los anteriores ponentes, partimos de un esquema dividido en dos grandes pasos. Partimos del mundo Solvencia II, partimos del mundo de las tablas de mortalidad de tantos centrales de mortalidad, de escenarios base, y llegamos a un mundo de contabilidad vía recargo, vía una serie de incertidumbres que tenemos en las experiencias sectoriales, en las experiencias en la construcción de las tablas biométricas que reflejan los riesgos que pueden ser asociados a estos riesgos biométricos. Empezando por esa parte más, la parte de la construcción de las tablas de Solvencia II, como comentaba Carlos, realmente es un proceso partiendo de esa tabla de colectivos de segundo orden, que es la que tiene una profundidad más rica, más detallada para poder estimar esos componentes, esos ingredientes de las tablas, que son las QDX base y las tendencias de mejora de mortalidad, ¿vale? Partimos de unos niveles de mortalidad, pero esperamos que eso en el futuro puedan cambiar debido a mejoras de muy diverso tipo, diversas mejoras demográficas, mejoras médicas, etc. Desde este punto de vista, lo que se plantea, como comentaba Carlos antes, es un poco el proceso para calcular en las QDX base, partiendo de esa experiencia sectorial, que recopilaba información de entidades aseguradoras en el ámbito colectivo, en carteras aseguradas en ese periodo de tiempo, y fijando el año 2012 como año central, y estableciendo para la parte de tendencia de mejora de mortalidad cuál es el análisis, si bien es cierto que es mucho más detallado lo que se ha realizado, pero el análisis de tendencia a largo plazo en un periodo suficientemente amplio. Realmente lo que se plantea es que hay ciertos fenómenos, ciertos hechos biométricos que se tienen que tener en cuenta a lo largo de un periodo de tiempo y, lógicamente, la consolidación de la tendencia según el documento en el que se basan todos los antecedentes técnicos, plantea un periodo de unos 20 años para la integración o para la consideración de la mayor parte de la tendencia. Prácticamente esos 40 años que veis ahí es para la integración o para la consideración de toda esa tendencia de mejora de mortalidad.
Como comentaba Carlos, realmente esos principales puntos que ha habido, teniendo información suficiente entre los 60 y 93 años y completando con datos del INE por debajo de los 60 años y con datos por encima de los 93 años, extrapolando con modelos logísticos, como se hace también en las tablas alemanas de las DAF 2004 guerra. Y aquí, llega el procedimiento de, pasar de las tablas de PER de colectivos de segundo orden hacia las PER individuales de segundo orden. Y básicamente lo que se plantea es un ajuste de un año entre 11 y 85 años, es decir, una persona de seguros individuales, entre comillas, aparenta un año menos que una persona de seguro colectivo. Eso se traslada, lo veremos, en una menor mortalidad en los seguros individuales. Y una vez obtenido esas dos tablas de segundo orden, tanto para colectivos como para individuales, empezamos a pasar a transitar hacia el mundo de contabilidad, hacia el mundo de los recargos técnicos. En este sentido, lo que se plantea, básicamente hay, comentar un disclaimer en primer lugar, lógicamente los antecedentes técnicos se establecen que hay una serie de, de alguna forma no se establece unos requisitos muy exhaustivos o una terminología tremendamente exhaustiva para recoger todos y cada uno de los riesgos que pueden ir asociados a la longevidad, a los riesgos biométricos. Se plantean estos que estáis viendo en la diapositiva para recoger cuáles son las principales posibles desviaciones que pueda haber sobre esa tabla base con la tendencia que hemos calculado. Y básicamente tenemos ese recargo de volatilidad, esas posibles desviaciones que se van produciendo en la estimación central por fenómenos puramente aleatorios. Ahí tenéis un poco el detalle de todos los puntos que se plantean, y en este caso normativamente, regulatoriamente, se plantea una distribución de que cada asegurado de esa cartera fallece o vive como una distribución binomial, y se realiza algún tipo de aproximación mediante distribución normal. Se obtiene ese percentil que comentaba Alfredo antes, ese 75%, y con eso se calibra cuáles serían esos recargos por volatilidad. Luego están dos factores un poco más cualitativos, desde el punto de vista, aunque concretados desde el punto de vista cuantitativo, que son el recargo de incertidumbre de parámetro, es decir, el nivel. Nos estamos equivocando en la parte de nivel. Es cierto que en la práctica actuarial, por incertidumbre de parámetro, puede entenderse más otros componentes, pero desde el punto de vista normativo, pues tiene en cuenta todo lo que tiene que ver la dimensión de la cartera, la estructura de la cartera y posibles desviaciones de ese ámbito. Y luego todo lo que tiene que ver, como comentaba también Carlos, que lo ha detallado bastante, en la parte del recargo técnico del factor de mejora. Con esa adición, con esa incorporación de esos recargos técnicos, estaríamos preparados para obtener nuestras tablas tanto de colectivos como de individuales regulatorias de primer orden. Si pasamos a la parte del seguro de vida riesgo, todo lo que tiene que ver un predominio de componente de fallecimiento, misma estructura. Partimos del mundo solvencia 2 y nos dirigimos hacia el mundo contabilidad. Aquí el proceso es un poco más anclado en tablas del pasado. Partíamos de las PAS en 2010. Como sabéis, hay unos recargos de seguridad en esas tablas PAS en 2010 del 39,5%. Pues lo único que se plantea como primer paso, que esto se puede dar por sentado, es ese despeje de ese recargo de esas tablas de PAS en 2010 de segundo orden. Y aquí hay un tema de los que difiere de alguna forma con respecto a las tablas de vida ahorro, que es la incorporación de la mejora de la mortalidad vía ajuste la propia QDX. Como se puede ver en los propios papers técnicos de CEA Mundis Re, de la calibración de estas tablas de segundo orden, todo lo que tiene que ver con la tendencia de mejora de la mortalidad en los seguros de vida riesgo, también con implicación lógica, como veremos ahora en los seguros de decesos, tiene una implicación, tiene una consideración de forma implícita. Es decir, que lógicamente, si estamos teniendo en cuenta para obtener esas PAS en 2020 de segundo orden, tenemos unos años centrales en estos casos, no son las de 2012 como podríamos tener en las seguras de vida ahorro, sino que es más reciente, unos años centrales de 2019. Pero sí que es cierto que las mejoras de tendencia de mortalidad se van considerando con unos periodos de tiempo más limitados. Entonces, en ese sentido, puede dar lugar a posibles ideas internas para poder mejorar las tablas de mortalidad o incorporar esas mejoras de tendencia.
Y nada, nos queda el último paso para pasar en seguro de vida a riesgo, tanto los seguros vinculados, todos aquellos que, por ejemplo, una hipoteca, una tarjeta de crédito, etcétera, y los no vinculados, ahí es la diferencia viene aquí. La diferencia viene en los recargos, como comentaba José Antonio Fernández de Pinto al principio de la jornada, las diferencias que hay entre cada uno de los riesgos que vienen identificados regulatoriamente, nivel, modelo y volatilidad. Y básicamente es un principio muy similar al que comentaba en la diapositiva anterior. Pasamos a decesos, porque en este caso lo que se plantea es partir de la experiencia o partir de base, mejor dicho, partir de base de las tablas de pase no relacionadas de segundo orden, que comentábamos en la diapositiva anterior, y se aplica un factor de escalado del 160%, que según se define en los antecedentes técnicos, tiene que ver un poco con la experiencia de grandes carteras de decesos en el sector. Sí que es cierto que, por ejemplo, deja abierto puertas como la posibilidad de que los seguros de decesos, que pueda haber ciertas concentraciones geográficas y que, como sabéis, puede haber comportamientos locales diferentes, incluso biométricos, de esperanzas de vida y demás, incluso a nivel provincia, a nivel comunidad autónoma. Todos estos factores hacen que pueda ser incluso necesario para seguros de decesos la posibilidad de monitorear esa segmentación geográfica que comentaba. Entonces, una vez aplicado ese factor, lo que hace la regulación es obtener esas fases de deceso de segundo orden y finalmente, después de esas tablas fases de segundo orden, pues nos queda el último paso de los recargos. En este caso, con los mismos recargos, no los mismos, sino los mismos conceptos que en la diapositiva anterior, riesgo de nivel, modelo y volatilidad, con la consideración de una agregación multiplicativa entre los recargos de nivel y modelo, es decir, la posibilidad de que, por ejemplo, asumamos independencia entre fallecimientos en una cartera y que realmente pues, no haya tal independencia. La agregación multiplicativa de estos dos, de la parte de nivel y de modelo, y finalmente la agregación con el recargo de volatilidad para obtener esos recargos de excesos de primer orden. Aquí un poco ligado con lo que comentaba Alfredo, tampoco me voy a extender demasiado, realmente por la importancia que tiene el entendimiento de la construcción de las tablas biométricas. Realmente Alfredo lo que comentaba es que necesitamos esa monitorización, tenemos unas tablas biométricas regulatorias y tenemos una experiencia, tenemos un seguimiento que deberemos de plantear y en ese sentido, básicamente hay ciertos extractos, tanto en la normativa como en los antecedentes técnicos, que sin necesidad o sin entrar en el mundo de experiencia propia, pues necesitamos acometer. Y es básicamente esa identificación de la metodología, entender bien esa metodología regulatoria y ver qué limitaciones puede tener para reflejar nuestra cartera de asegurados, tanto en el mundo contable como en el mundo Solvencia II. Comentar lo de la identificación temprana, simplemente, que es un poco el integrar en ese proceso el sistema de gobierno que comentaba Alfredo antes. Y en las tablas de experiencia propia, pues básicamente, como puede ser como un primer paso hacia un posible modelo interno biométrico en el caso de que, lógicamente, se cumpla con los requisitos para poder optar a ello. Es decir, que haya una suficiente calidad del dato, que se hayan realizado esos procesos previamente, que se tenga el número de fallecidos suficiente para poder inferir estadísticamente que no se generen volatilidades excesivas, etcétera. Tampoco me voy a detener mucho en el segundo apartado. Realmente aquí lo que hemos hecho ha sido un análisis típico de análisis de esperanzas de vida comparativos entre las distintas tablas que ha habido. Tan solo indicar que desde el punto de vista lógicamente, como comentábamos antes, se comprueba, se demuestra esa mayor esperanza de vida de los seguros individuales con respecto a los seguros colectivos, como comentábamos antes. Esa convergencia hacia las edades mayores nos gusta llamarlo diferencial, diferencial de esperanzas de vida, diferencial biométrico, para converger en una edad límite en la que prácticamente las mejoras de mortalidad y las esperanzas de vida son prácticamente las mismas. Sí que es cierto que de cara también a toda la monitorización biométrica, de cara a los posibles reportes a consejo que se tienen que plantear y demás, pues surgen distintas ideas. Os dejamos en la presentación un paper que surgió, que se publicó el año pasado, realmente relacionado con la estimación de las edades reales actuariales. Es decir, que, por ejemplo, el propio paper establece que en el caso de un hombre de edad cronológica, de partida de nacimiento, tiene 55 años
en Rusia, su edad actuarial real sería de 67 años y un hombre de 55 años en Suecia, 48. Es decir, más o menos lo que aparenta actuarialmente, eso puede ser muy útil a la hora de monitorear, a la hora de monitorizar edades medias de nuestras carteras y que puedan servir para expresar mejor nuestros riesgos. No me detengo mucho en los análisis de esperanzas de vida. Remato, si os parece, para dejar hueco a preguntas, aunque ya vamos un poco pasados de tiempo. En la parte de la metodología, básicamente, indicarlo el tema fundamental en tablas de experiencia propia, que son puntos necesarios a considerar, el tema de calidad del dato que comentaba, aunque me repita, y indicar que desde el punto de vista normativo, todo lo que tiene que ver con la estimación de recargos técnicos sobre la base de experiencia propia, siempre será admisible cuando hayamos hecho la mejor estimación, las tablas de segundo orden, con la experiencia propia de la entidad, lo cual tiene sentido. De alguna forma, existe esa coherencia entre los recargos técnicos regulatorios y las tablas de segundo orden regulatorias. Por tanto, ambos miembros de la ecuación deberían de ir alineados para poder plantear un sistema robusto de tablas de experiencia propia. Y realmente lo que planteamos en las... aquí, bueno, particularizamos un ejemplo de CESOS, por ejemplo. Lo que particularizamos o lo que comentamos es, en primer lugar, definir lógicamente el periodo de observación. Lógicamente hay que determinar en este primer paso todas las casuísticas que hay en los sistemas de la compañía, que no se confundan decesos con rescates, que haya suficiente experiencia, que el año central de referencia en el paso 2 tengamos la posibilidad o pondere, como plantea, por ejemplo, los antecedentes técnicos, pondere el año con mayores expuestos, y todos los análisis que puedan ir más asociados a una inspección visual del propio comportamiento biométrico, es decir, análisis de convexidad dependiente de los parámetros biométricos. El tema de la asignación de la edad es un tema que también fue debate en el proceso, es decir, de la consideración de la edad del último cumpleaños como edad de consideración de la mortalidad en lugar de la edad actuarial, con el objetivo de evitar sobreestimaciones de la mortalidad. En el caso de, por ejemplo, seguros de decesos, todas esas agrupaciones de edades, por ejemplo, en segmentación geográfica, cuando existe, por supuesto, experiencia suficiente a nivel geográfico o concentrada en determinados ámbitos. Todos los algoritmos, y los he pasado muy por encima en las anteriores diapositivas, que tiene que ver con la Whittaker-Henderson. Es un algoritmo que es puramente mecánico, que lo que plantea básicamente son dos variables. Una, la suavización, y otro, el ajuste, es decir, vamos a buscar una curva suavizada que sea, entre comillas, lógicamente, lo más suave posible, pero que a la vez no se aleje demasiado de la información original, porque no olvidemos que cuanto más nos alejemos, lógicamente, de la información original, más perdemos, más información perdemos. Entonces, un poco es un algoritmo de equilibrio puramente mecánico que se puede sustituir por otros más puramente actuariales. Y en el caso, bueno, en el caso de las extrapolaciones, pues en el caso de que no tengamos edades suficientes, si tenemos bases de datos, bueno, se planteaban también los antecedentes técnicos, bases de datos de supercentenarios, bases de datos en Alemania de institutos gerontológicos, etcétera. Bueno, pues toda esa información, la posibilidad de completarla. Y en el caso de la tendencia, una vez hablado lo que es la parte base, en el caso de la tendencia, pues lógicamente plantear en qué ámbito geográfico estamos hablando, como es obvio, definir una profundidad histórica, la consolidación de tendencias, como plantea la propia normativa, que establece distintos ámbitos de tendencia a corto, medio y largo plazo. Entonces, un poco extraer conclusiones de los análisis de los distintos esquemas o distintos horizontes temporales de profundidad histórica. Y, bueno, quizá un planteamiento sencillo es el cálculo de la mejora de la tendencia de mortalidad interanual, tal y como plantea la normativa, establecer algún tipo de función de credibilidad, como ocurre en el cálculo de la normativa, que pondere los valores más recientes. Lógicamente se consolidan efectos de tendencia, o por ejemplo podemos observar, estando nosotros ahora mismo en el año 2021, que en los últimos 4 o 5 años haya podido existir una ralentización, como comentaba Alfredo, de la mejora de la mortalidad por muchísimos factores, pues en ese sentido también darle ese recorrido futuro y, por supuesto, el enfoque de Whittaker-Henderson.
Algunos enfoques son modelos ARIMA, modelos de tipo econométrico, como el ICARTER o CBD, que se puedan plantear a efectos de contraste, a efectos incluso de predecir la fuerza de la mortalidad. Hay algunos, bueno, por ejemplo, el CBD pues, estima mejor o captura mejor la dinámica de la mortalidad a partir de los 60 años. Luego hay otros algoritmos que permiten mejorar comportamientos a edades más avanzadas con algoritmos de Canisto o similares. Y termino con la parte de recargo técnico, que es una de las partes más entretenidas, entre comillas, de la normativa a efectos de plantear internamente posibles experiencias propias. Y en este caso, bueno, pues podemos hablar, por ejemplo, con el recargo de volatilidad, podemos acudir a enfoques más relacionados con incluso el propio enfoque regulatorio, es decir, a establecer el enfoque que comentábamos anteriormente con las estimaciones de distribuciones de probabilidad, asumiendo una distribución normal estándar, por ejemplo, y aplicar el percentil, y de ahí establecer cuál es el recargo técnico que cubriría el 75% de los escenarios desfavorables de volatilidad. Recargo de nivel o de parámetro, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, hay modelizaciones que extraen de las distribuciones de probabilidad sus parámetros fundamentales, media, desviación típica y asimetría, muy similares o muy análogos a expansiones como por ejemplo la Cornish-Fisher que se realiza en el ámbito de Cripps, y de ahí pues se pueden extraer factores de calibrado, factores de recargo para poder estimar cuánto es el recargo que debería de tener si yo me equivoco en la estimación del nivel. Y el recargo de modelo, que es uno de los más, entre comillas, complejos de modelizar, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, distintas posibilidades. Yo puedo plantear distintos modelos, distintas posibilidades y plantear cuál es la media de las desviaciones con respecto a mi modelo para poder estimar ese recargo técnico. Así un poco por hacer un resumen rapidísimo de todo lo que teníamos. Así que, por mi parte, cedo la palabra a Daniel para si hay alguna cuestión en lo que fuera. Muchas gracias, Nacho. Yo creo que justo que vamos en tiempo y tenemos esos minutos, ¿no?, que habíamos previsto para que, cumpliendo con las 2 horas, poder plantear algunas cuestiones. Me gustaría, ya que veo que Carlos además ha encendido la cámara, plantear alguna por pura curiosidad. No sé si habéis tenido ocasión de analizar desde UNESPA, de hacer, digamos, análisis comparado en el tema de recargos con otros países, sobre tablas o sobre normativas, digamos, vigentes en otros países. Veo, por otro lado, que Nacho afirma con la cabeza, o sea, en fin, cualquiera de los dos, como os parezca, ¿no? Sí que hicimos ese contraste y lo que vimos es que, bueno, hay países que tienen, pues, muchos países tienen una aproximación muy similar a la de IFRS 17, ¿no? Es decir, tú tienes una tabla de segundo orden y a partir de ahí, pues, tienes distintos métodos, ¿no? Cost of capital o VAR, o hay muchos más modelos que te permiten luego derivar unos recargos de primer orden. Bueno, esa comparativa desde luego es útil y bueno, yo creo que también en algunos casos mostraba que quizá la tabla que se ha diseñado en el ámbito de longevidad quizás sea algo excesivamente conservadora, ¿no? Pero bueno, también no sé si Nacho quería comentar algo, ¿no? No, bueno, simplemente en todo el proceso de construcción, o al menos como se documentó, en la parte de las tablas biométricas se hacía muchísima referencia a la razonabilidad de las tablas de los recargos técnicos en PAS en 2010, las PER 2000, y esas dos, citaban muchísimo el grado de conservadurismo o de razonabilidad de los recargos técnicos que se producían en las tablas alemanas, por ejemplo. Y en muchos casos pues se establecía cierta analogía, bueno, si hay un recargo del 10% en las tablas alemanas, en las tablas españolas se considera razonable un 5%, al menos en los documentos que hay de acceso que se pueden acceder. Hasta ahí puedo leer. Aquí lo que pasa es que hay que recordar que cuando se hace la transición a las tablas DAF alemanas, se establece una especie de tabla para nueva producción y de tabla para cartera.
algo que existía con la anterior PER, ¿no? Pero que en esta tabla no se contempla. Y, lógicamente la tabla que se aplica a la cartera, que además transiciona desde una hacia otra en una serie de tiempo, no es igual que la tabla de nueva producción, ¿no? Este es un tema que supongo que también vosotros conocéis, ¿no? Fenomenal, muchísimas gracias, Carlos. ¿Hay alguna cuestión más en fin, que cualquiera de los que estáis en el panel? Una pregunta muy genérica. ¿Cuál es la principal implicación para el seguro de salud? ¿No? Entiendo que, lógicamente, de esta nueva normativa de tablas. Si es que la veis. Mm, No sé si vosotros tenéis algún comentario. En principio, nosotros ese análisis no lo hemos realizado, ¿no? Alfredo, creo que tienes el mute puesto. Disculpad. O sea, claro, a priori el seguro de salud, las garantías no tienen que ser estas garantías complementarias ligadas a la biometría. O sea, porque lo que estamos hablando de estas nuevas tablas son probabilidad de fallecimiento o de supervivencia, no tanto de salud. Bien, es verdad que si incorporan garantías complementarias de este estilo, pues tendrá impacto. Bien, hay una cuestión también muy específica. La voy a leer tal cual. Si las tablas de tarificación GK25 de ellas se derivaba más provisión, pero las tablas PASE en 2020 se ajustan mejor a la mortalidad de la cartera, ¿se las considera suficientes aunque la provisión se reduzca? No sé si se entiende bien la cuestión. Yo ahí tengo mis dudas. No sé si si Carlos, Nacho, entendéis bien la cuestión. No, yo tampoco No, no, la entiendo bien, perdonad, que quizá a lo nada. mejor, no sé, a lo mejor como hay que redactarla a corto, pues a lo mejor no da todos los detalles, pero es verdad que no termino de verla, de entenderla, ¿no? Bueno, si quien la ha formulado la puede complementar, pues todavía nos quedan un par de minutos. Eh, Veo, disculpad porque no veo más traducción adicional. Yo tampoco bueno, ¿podría consultarlo directamente a un correo electrónico? Por supuesto, ¿no? Si nos escribes así, estaremos encantados de contestarte. Bien, yo creo que nada, vamos clavado con la hora. Nos falta un minuto para las 12. A las 12. Yo quería singularmente agradecer a Carlos, ¿no? Eh, la dedicación especial, ¿no? En esta jornada, primero porque eh, nos ha permitido tener una explicación detallada y amplia, ¿no? del papel de UNESPA en el proceso de discusión, ¿no? Y ha cubierto además, ha complementado mucho más de lo que teníamos previsto, ¿no? Por la ausencia de Fernando Ariza en el debate, y además le quiero agradecer que se haya mantenido hasta el final, ¿no? Para atender a cuestiones que se podían plantear, ¿no? Y en segundo lugar, lo que quería hacer era agradecer también a todos los que habéis estado en esta jornada y anticiparos que tendremos una próxima jornada el próximo 6 de mayo, si no recuerdo mal, sobre sostenibilidad en seguro, dentro de un ciclo en el que tendremos jornadas diversas tanto para banca como para gestión de activos también, en días alternativos. Decir también que en el mes de mayo, todavía no tenemos fijado el día, pero serán pocos días después, celebraremos la jornada anual de seguros, el taller anual de seguros que tenemos
NAFI, y anticipo también que en breve, en unos días, os haremos llegar a través de nuestras notas regulatorias una nota específica sobre los cambios previstos en el kit para el kit de PRIIPs genérica, pero en particular para los productos de seguro, ¿no? Yo creo que hay una modificación, hay modificaciones significativas, son técnicamente complejas algunas de esas modificaciones y relevantes, y queremos arrojar algo de luz sobre esas modificaciones previstas. Incluso no es descartable que más adelante podamos celebrar también alguna jornada al respecto. Y sin más, agradeceros la asistencia y deciros que lógicamente estamos a vuestra disposición para próximos eventos y para cualquier consulta que tengáis. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Carlos, en particular a ti. Muchas gracias a vosotros por la invitación a UNESPA. Como siempre, encantados de participar. Estupendo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.